¿Obtienes autorización? Pregunté mientras Kim se acercaba a mi estación de trabajo. Algunas preguntas sobre un primo con un gran número de seguidores en Instagram, pero eso es todo, respondió. No es la verificación de antecedentes más normal por la que he pasado. Sin embargo, realmente no tengo mucho problema. Me trajeron aquí. ¿Por qué necesito más espacio libre solo para entrar en este pequeño y divertido lugar? Se trata de contención, dije. Nadie piensa que vas a robar equipos o secretos militares, aunque Dios sabe que mis drones son lo suficientemente valiosos para las personas adecuadas. Extendí la mano y palmeé el elegante casco negro del sumergible del tamaño de un automóvil dispuesto en el gran banco de trabajo frente a mí. Están preocupados por las filtraciones más generalizadas de las redes sociales. Lo que tienen aquí, bueno, es extraño por decirlo menos. ¿Alex ya te ha informado? Sí, lo hizo, respondió. Estoy asumiendo que eso es. Ella asintió hacia la enorme cámara de presión que dominaba la habitación. Realmente no pensé que fuera cierto cuando Alex me lo dijo, continuó. Están hablando de un posible mar interior que fue sellado hace 100.000 años, ¿verdad? Dicen que la presión lo mantiene líquido. Esa es la historia oficial, pero nadie lo sabe con certeza, respondí. A diferencia del lago Bastak, nadie sabía que esto estaba aquí hasta que lo encontraron. El equipo de Alex originalmente estaba aquí solo haciendo trabajo meteorológico. ¿Cómo perforaron un túnel hasta él si no sabían que estaba allí? Kim preguntó mientras pasaba junto a mí y se dirigía al mamparo de la cámara. Mi suposición es que estaban haciendo algo que no deberían estar, respondí mientras me movía a su lado para mirar a través del vidrio. Probablemente encontrarás que el gobierno de Estados Unidos está a la altura de todo tipo aquí abajo y es por eso que lo mantienen en secreto. Quiero decir que es eso o lo que Alex me dijo que es cierto y eso es solo, bueno, no es posible. ¿Qué dijo? Me dijo que el agujero apareció por sí solo. Me encogí de hombros. La cámara vino después para permitir el acceso y detener la inundación de agua hacia arriba por la presión. Se inclinó hacia adelante y limpió la condensación de la pequeña ventana de la puerta de acero. Tal vez por eso no quieren que se lo digamos a nadie, respondió Kim. Tal vez aún no saben lo que hay ahí abajo, y quieren saberlo primero antes de celebrarlo como el descubrimiento científico del siglo. Kim se paró de puntillas para mirar a través del vidrio y en el agua de abajo. Más allá había una pequeña habitación con un piso cubierto de aguas negras agitadas que nunca parecían quedarse quietas. El movimiento me recordó a un océano en miniatura con olas que nunca se detuvieron. A veces, si miraba demasiado tiempo, sentía una especie de vértigo desde la perspectiva deformada, como si estuviera mirando hacia abajo en algún colosal océano antiguo desde cientos de pies en el aire. No pude evitar preguntarme qué hizo que el agua se moviera así. Pensé que debía ser impulsado por fuerzas y corrientes que se originaron millas debajo del hielo, lo cual fue un recordatorio leccionador de que estaba mirando una conexión directa con un abismo primordial, como ningún otro en el planeta. Tengo que preguntarme qué hay ahí abajo, murmuró Kim. No respondí. Ella podría haber seguido hablando, pero si lo hacía, estaba perdida para mí. El mundo entero se redujo a un zumbido de fondo que apenas se registró mientras el agua dominaba mi vista con una fuerza hipnotizante. Las corrientes habían cambiado. No podía decirlo con certeza, pero durante los momentos más breves parecía que el agua había sido perturbada por algo debajo. Podría haber jurado que vi algo deslizándose justo debajo de las olas. Sacudí la cabeza y descarté el pensamiento. Vamos, le dije. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué es eso? Alex se acercó a la fuente de vídeo aparentemente sin funciones en el monitor de 100 pulgadas. Durante los últimos 20 minutos no nos había mostrado nada más que ruido negro y difuso mientras el dron descendía a lo que se había denominado el lago Saturno. La habitación permaneció en silencio con anticipación a pesar de la docena de personas que se agolpaban a mí alrededor mientras agarraba el joystick con nudillos blancos. No vi nada, respondí. Probablemente solo ruido. Si algo se acerca, lo sabremos con certeza. Las luces de esta cosa podrían cortar el ladrillo.
¿Qué esperamos ver exactamente en esta agua?, preguntó Kim. Me sorprendería si la vida allí abajo es multicelular. Ha estado aislado del mundo exterior durante cientos de miles de años. Un tentáculo delgado y pálido pasó, lánguido y rápido como un rayo, como si su tamaño y velocidad fueran de alguna manera desiguales. De repente, todos se alejaron de las pantallas, reaccionando como si el monstruo pudiera alcanzar a través del vidrio y arrebatarnos a uno de nosotros. Durante unos segundos todos nos quedamos estupefactos hasta que la tensión disminuyó y la gente soltó jadeos, asombrados y risas nerviosas. Algunos científicos incluso gritaron en celebración antes de escabullirse a un escritorio más pequeño para agonizar por las imágenes grabadas. Bueno, ahora lo sabemos, dije completamente asombrado. Vida multicelular. Otro tentáculo pasó y los acelerómetros del dron registraron un choque cinético. No es que viéramos ni escucháramos nada de él. La cámara del dron solo mostró oscuridad pixelada. Es solo un alcance, dije, mirando atentamente el perfil de aceleración en los instrumentos del dron. El sumergible estaba siendo empujado un poco de lado a lado, pero apenas estaba bajo ataque. Incluso podría describirse como un abrazo ligero teniendo en cuenta el tamaño del dron y el monstruo que lo hace. El encuentro duró unos segundos como máximo antes de que el calamar se retirara a las profundidades tan rápido. ¿Cómo había emergido? Jesús, gritó Kim, la cámara ventral y los instrumentos LIDAR lo miden a 30 pies de largo. El récord mundial para un espécimen verificado fue de 22 pies, dije. Así que ese es el primer récord roto en esta misión. Kim y yo comenzamos a reír como niños emocionados y después de unos segundos los demás se unieron. Nunca he estado tan feliz de estar tan equivocado. Ella sonrió. Vida. Vida multicelular honesta a Dios. Debe haber un ecosistema allá abajo. Depredadores. Presa. Algún tipo de base para ello. Bacterias, hongos, tal vez incluso algún tipo de planta. El descenso del submarino continuó. Ocasionalmente, el sonar recogía formas pasajeras en el vacío, pero nada más se acercaba lo suficiente como para registrarse visualmente. Fue desconcertante, si soy honesto. A pesar de que estaba perfectamente a salvo, no pude evitar imaginarme allí abajo en esa agua increíblemente oscura mientras formas invisibles se deslizaban silenciosamente a mi alrededor, a solo unas docenas de metros de distancia. Pasó otra hora antes de que estuviéramos a menos de 30 pies del fondo, momento en el que disminuí la velocidad del descenso del submarino, usando cámaras Ventrels orientadas hacia abajo, busqué alguna señal del lecho del lago. Lo que finalmente se resolvió en la pantalla más pequeña fue una complicada variedad de rocas de aspecto extraño e irregular. Había amonites en espiral y conchas sin vida por todas partes, huesos extraños que sobresalían de lo que parecía una alfombra interminable de muerte blanca como los huesos. ¿Qué? Murmuré. Los animales deben haber quedado atrapados en el agua cuando se congeló, dijo Alex. Los cementerios de animales son comunes cuando se excavan lechos de lagos secos. ¿Esto es normal?, pregunté. No. Sacudió la cabeza. No es así. No, no tantos. Habla de un eufemismo, dije mientras comenzaba a pilotar el dron en una espiral hacia afuera. Todas las cámaras mostraban lo mismo. Una llanura interminable de marfil revuelto que se extendía en todas direcciones. Si había un piso debajo de esos huesos, no podíamos verlo en ese lugar. Entonces, ¿qué come el calamar?, preguntó Kim. ¿Si todo en el lago murió? Como si en respuesta nuestra cámara del lado de babor captara el lento movimiento de una estrella de mar blanca pálida. Lentamente, se arrastró fuera del hueso nasal de una ballena antigua y sondeó sus alrededores. Tiene 30 pies de ancho, dije mientras entrecerraba los ojos ante las lecturas en una de las docenas de pantallas. ¿Las estrellas de mar vienen tan grandes normalmente? La mayoría de los biólogos estaban demasiado ocupados tomando notas para responder, lo que tomé como un no, pero Alex fue lo suficientemente educado como para arrancar los ojos de la pantalla y responder. Absolutamente no, dijo. ¿Debe crecer tanto a partir de la falta de?
Un pez más grande que el dran pasó por la pantalla y la estrella de mar se había ido. Tuve la impresión fugaz de dientes transparentes vidriosos y una cara sin ojos peor que cualquier cosa que se encuentre en el Challenger Deep. Arrugado y frunciendo el ceño, fue una pesadilla acuática que me dejó temblando en mi asiento. ¿Qué carajo? Kim gimió. Jesucristo, ¿qué fue? No es eso, dijo, golpeándome en el hombro y haciendo un gesto hacia otra pantalla. Hay algo extraño a unos 100 metros al este. Tenemos que echar un vistazo. Ella tomó los controles y la detuve. A pesar del intenso deseo de levantarme e irme, me sentí obligado a llevar esto a cabo. Agarré el joystick y comencé a navegar en el encabezado que ella daba, mis ojos tan fijos en las lecturas numéricas que dejé que mis ojos se desviaran de la pantalla principal. ¡Santa mierda! Miré hacia arriba, preocupado de haber cometido un grave error y dañado el dran, y lo que vi hizo que mi cuerpo cojeara. Estábamos mirando un edificio. Un templo, de hecho. No podía decir con certeza que era un lugar de culto, por supuesto. Pero no había otra forma de describir la estructura de aspecto grave con sus antiguos pilares y florituras decorativas que recuerdan a la antigua Grecia. Perplejo, solté los controles y me senté, con la cabeza inclinada como un perro confundido. Al final, me conformé con lo que parecía ser la única explicación lógica. ¿Es esto una broma? Algunos de los otros científicos conmigo realmente estuvieron de acuerdo. Kim y varios biólogos asintieron mientras se volvían para mirar a Alex, el jefe de la instalación. Pero la mirada en su rostro dejó en claro que si esto era un engaño, él no estaba en ello. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, tan conmocionado como nosotros. ¿Por qué haríamos eso?, nos preguntó. ¿Cómo lo manejaríamos? Esos pasos miden 30 pies de altura, gritó alguien antes de que pudiera empujar el punto más allá. Aparté la vista de la pantalla para ver a un geólogo parado junto a una de las docenas de pantallas más pequeñas, llenas de lecturas complejas. ¿Puedes acercarte?, me preguntó. Eché un vistazo a la cámara del dran y me acerqué al primero de 20 pasos ascendiendo desde el lecho del lago y hacia el templo. Muy rápidamente, pude confirmar que cada paso era una gigantesca losa de piedra que se elevaba sobre el dran. ¿Esto es real?, le pregunté a Alex mientras se acercaba a mí, mi voz era un susurro urgente. Él asintió. Miré hacia atrás en la pantalla y vi que todavía estaba pilotando el dran hacia arriba y sobre los escalones. En la parte superior se hace evidente lo desproporcionado que estaba el resto del templo. La puerta, un gran portal negro bostezante, debe haber tenido varios cientos de pies de altura y se cernía sobre el sumergible como un hombre sobre una hormiga. Nuestras luces apenas penetraban en la oscuridad desde donde flotábamos en el umbral, pero mostraban un suelo pedregoso que se retiraba hacia el vacío, su superficie cubierta de detritos nevados. A lo lejos, otro tentáculo se deslizó brevemente hacia la luz antes de deslizarse. Algo sobre sus rasgos blancos pálidos en la oscuridad hundida hizo que mi piel se arrastrara, y cuando miré a la multitud vi que no era el único cuyos nervios estaban desgastados. Rostros pálidos y sudorosos miraban la pantalla sin poder mirar hacia otro lado, pero completamente angustiados por las implicaciones de lo que estaban viendo. Aquí había un edificio en el fondo del mundo, de pie increíblemente alto e increíblemente grande. Su puerta nos invitaba a explorar más. ¿Debería seguir adelante?, pregunté con la esperanza de que alguien encontrara una buena razón para detenerse. No importaba que no fuera yo allá abajo. No quería empujar este viaje más profundamente hacia la locura. Tenía miedo, y no importaba cuánto me recordara a mí mismo las vastas distancias entre mí y la fuente de las imágenes en pantalla. No podía escapar del hecho aterrador de que las cosas que estaba viendo eran reales. En algún lugar debajo de mis pies yacía ese abismo, y dentro de él había un templo más allá de todas las proporciones humanas, y el pensamiento me hizo sentir como si mi mente estuviera en llamas. Sigue adelante, dijo Kim y supe que tenía razón. Era la única opción. Necesitamos saberlo. Nerviosamente, empujé el dran hacia adelante, observando con ansiedad cómo las cámaras laterales mostraban el borde del portal deslizándose a nuestros lados. Tan imposible como era,
Sentí como si fuera personal entrando en el templo y podía sentir un tiro frío sobre mi piel. Me estremecí e hice todo lo posible para dejar de lado la ridícula idea. La habitación más allá era enorme. Demasiado grande para que nuestras escasas y pequeñas luces vean mucho. Después de unos segundos de silencio angustioso, finalmente encontré mi coraje y pregunté: ¿los instrumentos seleccionan algo? Siento que necesito instrucciones aquí. Estamos recibiendo algo un poco al sur de tu posición. Es estacionario, por lo que debería ser. Toda la habitación gritó mientras la cámara del dron temblaba violentamente. La vista se tambaleaba como si todo el dron estuviera siendo arrojado. Las alarmas sonaron desde una docena de monitores, ya que cada sistema registró una docena de violaciones de las normas esperadas. Mis manos se congelaron. Estaba seguro de cómo proceder. Hubo un pico momentáneo de adrenalina cuando mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido atacado personalmente, y luego el entrenamiento se hizo cargo y solté los controles y esperé unos segundos mientras una ráfaga de burbujas y formas extrañas revoloteaba más allá de la lente. El dron no se puede dañar fácilmente, dijo a todos. No por un animal. Solo tenemos que ser pacientes. Finalmente, las alarmas se calmaron mientras diferentes miembros del equipo trabajaban para apagarlas. Al observar intensamente el acelerómetro, pude notar que lo que estaba atacando al dron se estaba desacelerando, probablemente porque se dio cuenta de que su presa no era comestible. Parece otro calamar, llamó alguien, señalando una cámara dorsal que mostraba un palpador viscoso sujeto alrededor del casco. Solo espera, le dije. Está fuera de nuestras manos ahora. Pero si somos pacientes, debería dejarnos en paz. Durante unos minutos más, el dron continuó moviéndose por su propia cuenta, siendo arrastrado de un lado a otro por alguna forma invisible. De vez en cuando vislumbrábamos un techo cubierto de mosaicos detallados de una montaña de aspecto carnoso, o un hermoso pilar de piedra acunando un antiguo brasero, pero no había oportunidad de estudiar estas cosas en detalle. Aparecieron como borrones fugaces de color y forma. Lo que fuera que estuviera allí abajo estaba luchando con el sumergible como si esperara una comida de él, pero sabía que eventualmente tendría que rendirse. «Mira». Quien gritaba no necesitaba molestarse. Lo que había atacado al dron se deslizó alrededor de su elegante casco hasta que se enfrentó a la cámara delantera, permitiéndose ser visto con toda la luz por primera vez. Se elevó sobre nosotros desde la pantalla principal como si de alguna manera fuera consciente de que estábamos al otro lado de la cámara, pero si estaba enojado, hostil o simplemente curioso, no podía decirlo. Simplemente nos miraba con un cono sin ojos para una cabeza. Lentamente, la extraña criatura se retiró de la luz. Sin embargo, eso no significaba que hubiera terminado con nosotros. Uno de sus zarcillos más largos permanece pegado al dron, que utilizaba para remolcarnos con cuidado hacia la entrada del templo. Bueno, esto es emocionante, dije después de que pasaron unos minutos. Nos está echando de su casa. ¿No estás proponiendo seriamente que se construya esa cosa?, preguntó Kim. No, le dije. ¿Por qué construir pasos si no tienes pies? Creo que se acaba de mudar. Probablemente sea un gran refugio. La criatura se detuvo justo cuando llegó a la puerta. De repente, cambió de color, parpadeando de blanco espectral a naranja sangre, pulsando una y otra vez mientras todos mirábamos el desconcertante cambio de comportamiento. ¿Una exhibición de amenaza tal vez?, preguntó Kim. Tan rápido como parecía, el calamar se encogió, soltando el dron justo al lado de la puerta del templo. Un rápido vistazo a la cámara trasera mostró que huía de regreso a la oscuridad. Estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando una extraña luz cerúlea inundó la puerta. Un ojo bloqueó la puerta. Una esfera azul pálido sin pupila que brillaba con malicia en la oscuridad. Lentamente, su dueño se retiró hasta que una forma monstruosa brilló hacia nosotros. Una débil bioluminiscencia colgaba a su alrededor como un aura, una silueta débilmente visible en el abismo. Su forma era completamente ajena. Si no se hubiera movido, podría haber pensado que estaba mirando una planta o una extraña formación rocosa.
Me recordó a los tumores y a los nidos de avispas. No podía distinguir todos sus ojos aparte del complicado patrón de puntos y volantes que cubrían una cabeza, asimétrica burbujeante del tamaño de un bloque de apartamentos. Fue con un horror cada vez mayor que me di cuenta de que había vislumbrado representaciones simples de esta misma criatura en los mosaicos del templo, cuya implicación ardía en mi mente como un carbón caliente. Esta cosa empequeñeció toda razón. Todo sentido. Flotaba amenazadoramente en la oscuridad justo en el límite de las luces. Del resto de su cuerpo no había señal, pero lo odiaba. Lo odié instintivamente y sin razón, incluso cuando me dije a mí mismo que era el hallazgo científico del siglo. Hizo que mi piel se arrastrara y mi estómago cayera, y todo lo que quería hacer era arremeter y alejarme de él. Lentamente, levantó un apéndice ramificado y retorcido hacia el Dran. Fue entonces cuando perdimos el alimento. El viento afuera era feroz. La instalación en la que nos alojábamos estaba situada en una llanura continental, no lejos de un grupo de montañas interiores donde el viento barrió las laderas y aceleró, sin obstáculos, a cientos de mph. Nunca nevó en la Antártida, pero eso no impidió que los vientos huracanados arrebataran pequeñas partículas de hielo y te las azotaran con una velocidad aterradora. El efecto fue un apagón. Un vacío gris sombrío al otro lado de cada ventana que no dejaba nada visible. Sin cielo. Sin sol. Ni siquiera el piso helado debajo de los cimientos elevados del edificio principal. Es casi demasiado, dijo Kim después de un tiempo. Si acabáramos de encontrar una medusa, sería mucho, pero la gente nos creería. Pero esto es como algo sacado de una mala película. ¿Cómo se supone que debo levantarme en una conferencia y mostrarle a la gente estas imágenes? Kim, Alex y yo estábamos sentados en la cantina. Todos los demás científicos se habían ido a sus propias habitaciones para comenzar la tarea de toda la vida de revisar cada lectura que teníamos. Cada pulso de sonar, cada pedacito de infrarrojo, cada minuto de fluctuación de temperatura y presión, había que entenderlo. Catalogado. Tenía sentido. En cierto modo, probablemente fue un consuelo para ellos, esconderse de la locura fijándose en las minucias. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Kim. Olvídate de cualquier resultado. Quiero irme. Deja que alguien más obtenga la gloria. Incluso si quisiéramos, dijo Alex, la tormenta prohíbe volar durante al menos otra semana. Siempre y cuando pueda estar en el primero, respondió. Tal vez cuando la tormenta esté despejada podamos discutir la gente que se va, dije. Pero por ahora, tenemos suficientes datos para que nos dure toda la vida y suficiente equipo para analizar. Señor. Un joven irrumpió en la habitación. Inmediatamente lo reconocí como perteneciente al apego de seguridad que había volado conmigo. Hasta ahora, los 5 o 6 hombres armados se habían mantenido separados de los científicos, y si no fuera por su repentina reaparición, podría haber olvidado fácilmente que había alguien alojado en la instalación que no fuera un investigador. Debe haber sido un trabajo increíblemente aburrido, al menos en circunstancias normales. Sin embargo, el hombre que estaba frente a mí no parecía aburrido. Parecía preocupado y fuera de su profundidad. Alex era claramente el señor al que se había estado refiriendo, y el hombre mayor inmediatamente se puso de pie y se dirigió a él. ¿Qué está pasando?, preguntó. Ha habido una violación, señor, dijo. Algo ha entrado en la cámara. ¿Cómo es posible que sepas eso? Alex lloró. Podemos escucharlo, señor. Entramos en el edificio de tierra para encontrar que teníamos 2 problemas inmediatos. La primera fue que la cámara presurizada estaba bajo un intenso estrés. Las lecturas internas mostraron que el agua había inundado la habitación y estaba aplicando una fuerza increíble contra las paredes reforzadas. Hasta ahora se mantenían, pero la presión aumentaba constantemente y sabíamos que, tarde o temprano, algo daría. El segundo problema era el sonido que emanaba de dentro. Zan. 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 Me estremecía cada vez que sonaba, retrocediendo físicamente del mamparo con miedo. Traté de esconderlo de los demás,
pero mirando a mi alrededor me di cuenta de que no era necesario. Alex, Kim y el guardia de seguridad estaban igualmente aterrorizados. Algo había dentro de esa habitación. Algo que había surgido del lago de abajo y estaba golpeando pacientemente un tatuaje contra las paredes con una regularidad inquietante. Estoy aquí, el sonido parecía decir. Estoy aquí y quiero conocerte. Necesitamos liberar la presión, dijo Alex. Su voz era temblorosa, su piel pálida. Necesitamos. No estoy abriendo esa puerta. Kim se quebró. Miré las lecturas de presión y hice una mueca. No nos está dando una opción, dije. Si esa estructura falla, será peor que una bomba que estalle. Razón de más para no abrirlo. Kim lloró. Piensa en lo que acabas de decir. No nos está dando una opción. ¿Quieres jugar ese juego? No sabemos lo que quiere, respondió Alex. No sabemos qué es. Tal vez. Tal vez qué, dijo. Tal vez está aquí para jugar al ajedrez. ¿Ser nuestro amigo? ¿Es eso en serio lo que estamos proponiendo? Si esa cámara sopla, le dije. Obtenemos respuestas a esas preguntas, nos guste o no. Podemos retirarnos a la seguridad, claro, pero eso no hace que ninguno de nuestros problemas desaparezca. Al lado no tiene que ser la puerta que abrimos. Hay válvulas especializadas para liberar presión y podemos usarlas para evitar que sople. Zan. 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 Si Kim tenía algún argumento en contra, se olvidaba. Las paredes de la cámara se habían sacudido y algún tornillo o perno, se había lanzado y golpeado el techo y perforado un agujero a través de él. Alex, le dije. Ayúdame a abrir las válvulas de presión. Esto es una locura. Kim lloró mientras caminaba hacia la válvula más cercana. Zan. Zan. El golpeteo se detuvo justo cuando mi mano agarró la rueda. Una mirada a Alex mostró que estaba sudando a pesar del frío. Dudó en acercarse, acechando a pocos metros de mí y de la cámara. Necesito ayuda, le dije. Está bien, dijo, asintiendo tan distraídamente que me pregunté si estaba en algún tipo de shock. Vamos. Lloré mientras señalaba el lado opuesto de la rueda. Alex se sorprendió por mi grito, pero finalmente comenzó a caminar a través del respiradero y hacia mí. Alex, no necesitamos hacerlo, comenzó a decir Kim antes de que la cortaran repentinamente. Zan. El golpe de martillo final fue más fuerte que cualquier otro que hubiéramos escuchado. Fue como si una cáscara de trueno estallara justo al lado de mi oreja. Un golpe explosivo entregado con un tiempo perfecto, y pronto me di cuenta, en una ubicación muy precisa. La válvula se abrió justo cuando Alex había pasado la abertura. El agua brotó con una fuerza tremenda, suficiente para derribarlo. Los mecanismos internos fueron diseñados para controlar el flujo y evitaron que el golpe fuera letal, pero aún así fue un golpe brutal y fue enviado a deslizarse por el suelo mientras el agua salía en un torrente furioso. Pude verlo bajo la salmuera negra, luchando desesperadamente, y le agradecí a Dios que estaba vivo. Inmediatamente corrí para arrastrar a Alex lejos del agua burbujeante, incluso cuando mi mente corría con la aterradora comprensión de que todo lo que había atacado la cámara lo había hecho con una visión imposible. En cierto nivel, sabía que debía estar escudriñándonos y se necesitó cada gramo de coraje solo para permanecer en la habitación. Alex luchó mientras yo agarraba una de sus piernas y trataba de sacarlo de debajo del agua. Le presté poca atención y lo arrastré lejos del flujo con la intención de ayudarlo, pero la vista de un tentáculo negro brillante envuelto alrededor de su cabeza me hizo retroceder y gritar. Caí sobre mí y escuché un coro de gritos disgustados y horrorizados mientras Kim y algunos recién llegados se registraban del extraño crecimiento que envolvía la cabeza del hombre. Era un grupo repulsivo de musculoso alienígena unido a un zarcillo negro brillante que se arrastraba hacia atrás, a través de la válvula abierta. «¡Bájate!», grité en la habitación en general, esperando a Dios que alguien tuviera una idea de qué hacer. Las luchas de Alex ya se estaban volviendo débiles. Zan. Zan. Zan.
Antes de que cualquiera de nosotros pudiera respirar de nuevo, hubo el sonido más breve de fibras apretadas antes de que el zarcillo volviera a entrar en la cámara. Pasó sin esfuerzo a través de la abertura de 6 pulgadas de ancho y no disminuyó ni mostró signos de lucha. Ni siquiera cuando, con un sonido como el desgarro de seda, se llevó la mayor parte de Alex con él. Había tomado la decisión de retirarme del estudio y del sitio en general. Kim estaba claramente aliviada, y yo también. Cualquier emoción que sentimos por el hallazgo se vio disminuida por el recuerdo de tener que limpiar los restos de Alex. Sabía que nunca olvidaría tener que levantar la bolsa para cadáveres solo para darme cuenta de que apenas pesaba más de 20 kilos. Habíamos encontrado algo de pesadilla en ese lago, y los pequeños encuentros que ya habíamos sobrevivido fueron más que suficientes para mantenerme sin dormir en los años venideros. Desafortunadamente, la tormenta todavía estaba haciendo estragos afuera y no teníamos esperanza de evacuación por aire durante al menos otros 3 días. Kim y yo nos mantuvimos ocupados empacando nuestro equipo, pero la especialidad de Kim era el análisis de datos y no la ingeniería, por lo que hubo momentos en que el trabajo recayó completamente en mí. Fue en la segunda noche que le dije que se fuera a la cama temprano mientras terminaba los últimos 30 minutos, más o menos de trabajo. Pero solo unos minutos después de que ella se fue, me encontré mirando la cámara que dominaba la habitación como un extraño obelisco. La imagen de esa cosa mirándonos a través de la pantalla volvió a mí y con un escalofrío decidí que terminaría de empacar el resto por la mañana. Quedarse solo en ese lugar incluso por un momento o dos fue algo estúpido. Esteban. El sonido era un susurro eléctrico que debilitaba mis extremidades y mis manos flaqueaban. El equipo golpeó el suelo con un ruido que apenas escuché. Toda mi atención estaba en uno de los altavoces junto a una estación en la pared posterior. Pertenecía a uno de los geólogos que había bajado los micrófonos en la inmersión original y los estaba usando para grabar un perfil de audio del lago de abajo. Con todo lo que estaba sucediendo, se nos había escapado todo nuestro aviso, pero mientras miraba el monitor verde brillante, me di cuenta de que el micrófono era probablemente la última pieza restante del equipo que aún estaba en el agua. Entonces, ¿por qué acababa de escuchar a Alex decir mi nombre en él? Me dije a mí mismo que me había equivocado, incluso cuando decidí que correría todo el camino de regreso a mi habitación. Stephen, dijo la voz antes de que pudiera dar un solo paso. Stephen, hace frío aquí. Esto no es real, murmuré. Sé para qué fue construido el templo. La voz de Alex era el gorgoteo húmedo de un paciente con neumonía en sus últimos días. Me hizo pensar en alguien que se ahogaba en moco, en un alma desesperada consumida por el dolor y la desesperación. Esteban, dijo. Asterisco, asterisco, no me dejará morir. Sus palabras me golpearon como un mazo. Por un segundo, pensé que no había nada en el mundo entero que pudiera asustarme más. Fue entonces cuando la puerta de la cámara de presión se abrió. Me encontré arraigado en el lugar con un terror creciente mientras mi mente procesaba lo imposible. Un enorme mamparo de titanio, por lo demás inoperable para cualquier cosa excepto para un potente sistema hidráulico, se había abierto como una puerta de mansión crujiente. El agua negra inmediatamente burbujeó y llenó el aire con vapor agitado y un hedor empalagoso diferente a cualquier otra cosa que hubiera olido. Fue horrible. Una mezcla sucia de carne podrida, amoníaco y un aroma a humedad que realmente no tenía rival. Algún tipo de flats en vino con tiras pálidas de plantas de aspecto extraño y materia biológica irreconocible. La habitación en la que estaba era grande, pero cuando logré mirar hacia abajo y me di cuenta de que mis zapatos ya estaban mojados y el tiempo se estaba acabando, me volví y corrí, desesperado por superar el agua que ya estaba surgiendo más allá de mis pies y fluyendo hacia la puerta, amenazando con hacerme tropezar. A mi alrededor, el equipo comenzó a derrumbarse, los escritorios se arrastraron por el suelo con un chillido de orejas mientras las computadoras se cortocircuitaban y se caían. En otras circunstancias, habría estado llorando por la pérdida de datos y la costosa tecnología única en su tipo, pero estaba listo para sacrificar cualquier cosa si eso significaba salir de allí antes. Seguí adelante, cada vez más consciente de que el agua estaba en camino de inundar todo el espacio y no mostraba signos de desaceleración. Muy pronto estaría vadeando las cosas a la altura de la rodilla.
La idea me hizo acelerar el ritmo, pero logré llegar solo a la mitad de la puerta antes de que se cortaran las luces. Inmediatamente mi pie golpeó algo invisible, algo que se movió. Me enviaron hacia adelante, completamente ciego y a tientas en la oscuridad. A pesar del agua, golpeé el concreto con fuerza y mi muñeca rodó sumergiéndome cara a cara en el torrente en constante aumento. La sensación de que encerraba mi cabeza hizo que mi corazón latiera con pánico histérico y por un breve segundo me pregunté si ya podría estar muerto y atrapado en mi peor pesadilla. Finalmente, el pánico pasó, y usando mi buena mano, conseguí algo de compra en el piso y me empujé hacia arriba con un jadeo desesperado. Con un tiempo perfecto, las luces de emergencia finalmente se activaron y la habitación se empapó con el tenue resplandor pálido de los fluorescentes raramente utilizados. Me habían arrojado a mitad de camino a través de la habitación y estaba más lejos de la puerta que nunca, pero el agua había dejado de subir, estaba inquietantemente quieta. Todas las diferentes estaciones de trabajo habían sido trasladadas a nuevas ubicaciones por la corriente, pero ahora estaban en reposo, trozos de equipo esparcidos desafortunadamente por sus superficies o desaparecidos en algún lugar del agua debajo. Una vez que estaba de pie, el único sonido era la ocasional salpicadura de agua y un goteo omnipresente. En silencio, aterrorizado de que el movimiento llamara la atención, levanté una pierna y di un paso atrás. Nada cambió por encima de la superficie, pero por todo lo que sabía, una docena de formas invisibles estaban convergiendo en mi posición y no tenía forma de detenerlas, ni siquiera saber cuánto tiempo tenía que vivir. Lo único que podía hacer era apegarme al plan y seguir moviéndome un pie a la vez. Logré otros 3 pasos cuando uno de los escritorios se deslizó unos centímetros por el piso. Fue un recordatorio desgarrador de que algo estaba activo debajo del agua. No ayudó que todo tipo de cosas flotaran alrededor, desde muebles de oficina hasta grupos irreconocibles de plantas albinas podridas. A veces algo se deslizaba más allá de mi pierna, tocando mis tobillos desnudos, y no tenía forma de saber si era un ser vivo o simplemente un pedazo muerto de Flotsam a la deriva sin rumbo, debajo de la superficie. Cuando la puerta se abrió detrás de mí, fue un recordatorio repentino de que existía un mundo más allá de esa habitación. Apenas habían pasado 10 minutos desde que escuché a Alex hablar, pero había pasado ese tiempo tan aterrorizado que mi percepción se había reducido hasta que solo podía pensar en cosas que importaban para mi supervivencia directa. Había olvidado por completo que el corte de energía habría alertado a otros. Estaba tan fija en lo que compartiera esa agua conmigo que ni siquiera me volví para saludar a mis rescatistas o responder a sus gritos. Nada más que la supervivencia podía encontrar compra en mi mente cargada de adrenalina. No fue hasta que escuché pies salpicando a mi lado y vi a varios hombres pisoteando, con las armas levantadas, que miré hacia arriba y vi a Kim extendiendo la mano para tocar mi hombro. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Abriste el mamparo? Debo haber estado pálido como un fantasma porque cuando la miré se congeló un poco, como si mi miedo fuera contagioso. Apágalo, silbé entre dientes apretados, incluso mientras levantaba una pierna para continuar mi minuciosa caminata hacia atrás. Explosivos. Granadas. Cualquier cosa. Apáguelo. Se congelará por sí solo de todos modos, respondió. Las barras de calefacción se han apagado. Probablemente por eso no ha inundado toda esta habitación hasta el techo. ¿Por qué abriste la puerta?, repitió. No abrí mierda. Susurré. Kim, no estamos solos aquí. ¿Qué? Dijo que no estás solo allá arriba. Los ojos de Kim se abrieron tanto como los platos de la cena ante el sonido de la voz de Alex proveniente de los altavoces. A la mierda esto, grité mientras la agarraba de la mano y me volvía para correr los últimos metros de regreso a la puerta. Cuando me di la vuelta, uno de los hombres dentro de la habitación gritó y bajó, pero no me volví para mirar hacia atrás. Ni siquiera cuando sonaron los disparos y los rebotes rebotaron en la pared y más cerca de mi cabeza. En cambio, forcé mis pies plomizos a través del agua sucia, Kim a cuestas, e hice todo lo posible para ignorar los gritos. Cuando llegamos a la puerta, nos arrojé a los dos a la pasarela de metal más allá y fui a cerrar la puerta de golpe, pero me quedé luchando contra el agua que continuamente se derramaba. ¡Ayuda! Lloré,
extendiendo la mano para ayudar a Kim de donde había caído. ¿Qué pasa con los hombres que están dentro? Miró hacia adentro al mismo tiempo que hacía su pregunta. A estas alturas, los disparos se habían detenido, pero todavía había el sonido de los pies luchando y los hombres llorando junto con los muebles que se estrellaban. Con un sonido de látigo, uno de los hombres soltó un terrible grito y Kim se sacudió de la puerta, con la cara cubierta de sangre. «Cierra la puta puerta», gritó de repente. Todo lo que había visto claramente había cambiado de opinión, y me alegré de haberlo perdido. Solo estaba agradecida de que ella se uniera a mí para cerrarlo. «¿Estás seguro de que todo está hecho allí?», pregunté. «¿El agua está congelada?». Kim asintió mientras estábamos parados junto a la puerta de la instalación terrestre. Habían pasado 2 días y nos habíamos quedado en la base a unos cientos de metros de distancia, negándonos a responder a cualquiera de las preguntas del otro científico y amenazando con el infierno a cualquiera que se atreviera a buscarse a sí mismo. Ciertamente no nos había ganado ningún amigo, pero no nos importaba. Nuestro IVA que estaba a solo 1 hora de distancia y estábamos demasiado listos para dejar ese continente, abandonado por Dios. Pero todavía quedaba un último trabajo por hacer. Usando una palanca arrancé la puerta de su marco. Kim hizo un comentario pasajero de que lo que fuera que viviera allí abajo podría haber salido fácilmente de él quería, pero simplemente lo ignoré. No tenía forma de saber lo que esa cosa podía o no podía hacer, y por una vez la ignorancia era suficiente para mí. Cualesquiera que fueran sus motivaciones o elecciones, se había contentado con tomar a los hombres que habíamos dejado atrás y a nadie más. Para mi vergüenza, solo sentí alivio por esto. Eten. Tengo tanto frío. Mi mente se está desmoronando. Puedo sentir pedazos de mí mismo deslizándome a... ¿Qué eres? No puedo verte. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue eso? Algo está llegando. Maldición. ¿Por qué no moriré? Kim vaciló ante el sonido de sus voces. Ella me miró con terror y supe que había visto lo mismo escrito en mi cara. Tenías razón, dijo. ¿Todavía están? Asentí. Pude escucharlos cuando salí a revisar la puerta la primera noche. No lo hago, ¿cómo son? ¿Están ahí abajo?, gritó. No lo sé. Sacudí la cabeza. Pero pronto habrá un equipo aquí. Encontrarán el túnel congelado, la instalación destruida, nuestros centros de datos arruinados. Pero esto... Hice un gesto hacia la habitación y las voces que había dentro. Esto exigirá una mayor investigación, dijo. ¿Cómo podemos hacer que se detengan? ¿Tienes un plan para ayudarlos? Para entrar en la habitación tuve que subirme a un pie sólido de hielo que se había congelado. La iluminación de emergencia ya había fallado por completo, pero había suficiente luz natural para hacer que el espacio sombrío fuera más que visible. Sus cabezas. Kim tartamudeó mientras miraba la variedad de cadáveres. Todos se han ido. ¿Cómo están? Yo no. Tampoco lo entiendo, dije mientras me dirigía cuidadosamente a la estación de trabajo más lejana. Fue allí donde las voces gritaron desde un altavoz volcado. Pero no podemos ayudarlos. Dudé por un momento cuando saqué los cortadores de alambre y encontré el cable que conducía a la cámara de presión arruinada. Incluso ahora los hombres no habían dejado de llorar como una turba discordante de almas infernales. Hubo súplicas de ayuda e insultos desesperados nacidos de la desesperación. Me pregunté por un segundo si realmente había algo que pudiéramos hacer. Pero eso implicaría profundizar en el lago y comenzar esta pesadilla de nuevo. Este no era un animal errante con el que estábamos tratando. Era inteligente, cruel y más antiguo de lo que podíamos imaginar. Peor aún, podría jugar con hombres muertos y mantenerlos vivos para prolongar su sufrimiento. Había un dios olvidado allí abajo. Necesitaba permanecer olvidado. Corté el cable y las voces se detuvieron de inmediato. Pero todavía están ahí abajo, dijo Kim, con la voz herida. Con lentitud deliberada, el cable fue sacado de mi mano y de vuelta a la cámara antes de desaparecer a través de un agujero de pinchazo en el hielo.
Y también lo es otra cosa, dije. Sigamos así. Espero hayas disfrutado. Si te ha gustado puedes suscribirte para seguir disfrutando contenido similar.